con Juan capítulo 10. Ok. Y Juan también se va a quedar, ¿verdad? Estamos en el capítulo 10. Vamos a hablar hoy del buen pastor. Y déjeme un poquito aquí ya. Y este es un tema para mí difícil, no por el pastor, sino porque voy a hablar. Estaba diciendo a los hermanos que oraran por mí porque tengo que hablar de los ladrones y salteadores, que son los malos pastores. Y para mí es un tema álgido porque yo sufrí por eso. Y no quiero que el sermón se gaste en quizás lo que a mí me ha pasado. ¿Y por qué vamos a hablar qué es un ladrón y un salteador? Pero aquí lo importante es glorificar al buen pastor. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque recuerdan que Jesús estaba en Jerusalén, pero había sanado al ciego, ¿verdad? Y había tenido una discusión entre los líderes de Israel, que ¿quiénes eran? Eran los pastores de Israel. Eran los pastores de Israel y eran malos. ¿Qué hicieron con este hombre? En vez de cuidar, que como hace un verdadero pastor, lo expulsaron y no le importó que era mendigo, no le importó que nada. O sea, un mal pastor desvía, destruye, utiliza. Y por eso yo oro, porque yo tuve lamentablemente, y fue por mi ignorancia también, porque si tú no vienes a una iglesia y abres la palabra de Dios, te comes todo completo el cuento. Por eso nosotros como iglesia bíblica dice, revise. No porque sea Roberto que está hablando, revise lo que yo digo. Y si algo no le parece, usted anótelo. Usted dijo tal cosa. Y yo, como que Dios me ayude a ser un buen pastor, no estoy hablando de eso, es imposible, pero yo debo reconocer y explicar. ¿Verdad? Pero a veces tenemos dentro de nosotros gente que son infalibles. Y la infalibilidad no es una de las doctrinas como iglesia. Infalibilidad de Dios, pero todos los hombres somos falibles. Así que si yo sufrí de lo falso fue porque Dios lo permitió y por mi ignorancia de no tener el libro donde están hablando, pero usted va siguiendo, usted anota. Quizás no pueda anotar todo, pero usted debe seguir anotar. Porque sí hay falsos pastores, ¿verdad? Entonces recuerda que estábamos que Jesús agarró y le dijo, ¿sabe qué? Vete al estanque de Siloé. Él hizo con la saliva, hizo barro, se lo colocó en los ojos. ¿Y qué hizo el hombre? Obedeció. ¿Verdad? Jesús ha podido sanarlo de una vez. Pero Jesús puso el barro, le dijo que fuera allá, no que había nada en el barro ni nada, sino que Jesús quiso mostrar que Él era el agua de vida y cuando Él fueran abiertas sus ojos, que nunca había tenido vista este hombre, que este hombre ciego de nacimiento nos representa a nosotros que nacemos ciegos a las cosas de Dios, cuando Él puso el agua, representación de Jesús, y abrió los ojos, quitó el obstáculo que había que era el barro, para el obstáculo que había, y fueron abiertos sus ojos. ¿Y qué fue lo primero que pudo reconocer? ¿Verdad? A Jesús le reconoció. Mientras los fariseos insultaban y le decían, tú que sigues a ese hombre tantas cosas decían, Jesús ¿qué hacía? Le daba milagros a él, le suplía sus necesidades. Jesús entonces cuenta una parábola para explicar quién es él y quiénes son los líderes. Por eso es que explica la parábola. La parábola dice, habla de él como el buen pastor y la puerta de entrada de las ovejas. Que cuando Jesús habla de los falsos profetas tenía en mente a estas personas. Así que, ¿sabe que hay un dicho popular que dice que una imagen hace más que 1000 palabras? Entonces Jesús, que era el maestro de maestros, Jesús tenía una figura para enseñarnos que era ¿qué? Las parábolas. ¿Sí había escuchado qué es una parábola? Una parábola no es nada, para que no nos compliquemos, una parábola es tomar una imagen, una figura cotidiana para revelar una verdad eterna, un principio bíblico. Y que era, lamentablemente, a nosotros nos habla de pastores y de ovejas, y nosotros estamos años, ¿verdad?, de esa cultura, y quizás ninguno de ustedes tuvo una oveja ni fue pastor. Ese es el trabajo de hacerlo nosotros. Pero esa imagen era muy común. Para ellos miraban a un lado, posiblemente, y había una persona pastoreando. Entonces, él usaba esa imagen familiar para ese entorno para revelar verdades, verdades cristianas ocultas, ¿verdad? Y en el caso de la parábola, Jesús habla del manejo del pastor con las ovejas, eso simplemente. Así que ahora sí vamos a leer el texto, ¿verdad? Vamos a leer el texto que está en Juan 10, del 1 al 6. Recuerda que habíamos terminado el 9, ahora vamos al 10. ¿Ok? El tema del día de hoy es el pastor y las ovejas. Juan 10, del 1 al 6. ¿Ok? Estamos ahí, ¿verdad? En verdad le digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador.
Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque esas ovejas, ¿qué? Conocen su voz. Pero aún cuando le habla un desconocido, ¿qué van a hacer con el desconocido? No lo van a seguir, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación o parábola para que ellos no entendieran qué era lo que les decía. Una de las cosas de la parábola es que la parábola tiene la particularidad de que unos entienden y otros no van a entender. ¿Quiénes van a entender según lo que hemos estudiado la parábola? Los hijos de Dios son los que van a entender la parábola porque necesitan tener abierto el entendimiento. Pero los que no son hijos de Dios se les cierra. Así que esta parábola iba a ser entendida por el ex ciego, ¿verdad? Y los discípulos, pero ellos no iban a entender. Pero mira, el primer versículo habla, bueno, hoy vamos a tener 3 encabezados, que es el ladrón, el pastor y las ovejas. Sencillo, vamos a hablar de esas 3 cosas llevándola al buen pastor. Entonces, el primer punto del ladrón, dice aquí, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y el salteador. Pero ahí hay algo importante. Ahí dice, la Reina Valera dice, de cierto, os digo. Y aquí dice, en verdad les digo. ¿Qué es? En el original la palabra es amén, amén. Cuando Dios iba a decir una verdad importante, iba a enfatizar en algo, Él decía, de cierto os digo. Es una frase que Jesús usa para decir, esto que voy a decir es un principio importante de la vida. No quiere decir que toda la palabra no sea importante, pero cuando Él iba a recalcar algo era, esto es fundamental, ¿ok? Pero quiero contarle un poquito, porque hablé de redil, ¿verdad? Redil, ¿qué era un redil? Todas las aldeas de Palestina tenían rediles. ¿Qué es redil? Redil era un lugar donde los pastores en la noche dejaban las ovejas, ¿ok? Este lugar era atendido por un pastor suplente, un pastor que era contratado, que era el que permitía que entrara y salieran las ovejas y los pastores. Así que los pastores, cuando dejaban las ovejas allí, se iban a su casa a descansar, ¿verdad? Y el portero no era cualquier portero, era una persona también pastor, pero ese era su trabajo, cuidar las ovejas de noche. El redil solamente, ¿cómo podemos ver? Esta era como un terreno cercado por piedras, ¿verdad? Como un tipo de cueva así, o a veces cercado, tenía solamente una puerta. No se podía entrar por ningún otro lado. ¿Ok? Y este portero daba acceso ¿a quién? Al que conocía. Tú déjate allá las ovejas, tú eres Roberto, déjate las ovejas. Bueno, Roberto se paraba en la puerta y empezaba a hablar. Y empezaba a llamar las ovejas. Y ahí, ¿verdad? Era un sitio comunitario. Habían ovejas de diferentes pastores. Y ¿sabes la particularidad? Cuando el pastor, su pastor, entraba, se paraba allí y empezaba a hablar. ¿Y sabes qué ovejas se movían? Sus ovejas. Las demás ovejas no iban con él. Solamente las ovejas de las que lo conocían y aquellas que él conocía, él les tenía, me imagino, era una relación de cariño. Como hoy día, gracias a Dios, hay gente que tiene sus animalitos y los trata bien, ¿verdad? Y las conocía, sabía qué era. Y había el portero, cuando les iba a recibir, tenía una vara y la vara se la pegaba y revisaba, porque ellos estaban llenas de, ¿verdad? Esas ovejas eran utilizadas para dar lana y eran gordas así, y él las revisaba con el palo para ver si estaban heridas, cómo se las estaban entregando, mordidas, si estaban apaleadas, ¿verdad? Así que hablando, un extraño no podía entrar. Un extraño no se le permitía la entrada al redil. Pero el verso dice que no podía entrar, el redil era grande, pero hay personas que entraban por otro lugar. ¿Quiénes entraban por el otro lugar? Los ladrones. Los falsos pastores no entran por el lugar que debe entrar un pastor. Entran por otro lugar, ¿verdad? Dice que entra por otro lugar. Y la palabra ladrón habla de clectes. ¿Qué le suena a clectes? ¿Qué es clectomanía? Es ¿verdad? Una fobia que me hace agarrarme lo que no es mío. De ahí viene la palabra griega, clecter. Era un bandido, una persona que usaba mañas para alcanzar un fin. ¿Qué era el fin de él? Aprovecharse de las ovejas, ¿verdad? Aprovecharse de la oveja. Y dice que era ladrón y salteador. Un salteador es una persona que usa la violencia para sacarle, recurre a la violencia, representa a aquellos que se aprovechan. Esta es la misma persona, ladrón y salteador, las manipula, pero también las golpea, las acaba, porque eso es lo que quiere un falso pastor. El falso pastor quiere acabar con las ovejas. El falso pastor utiliza las ovejas y cuando las ovejas ya no le dan lana, ¿qué hace? Las desecha, ¿verdad? Pero dice la Biblia, segunda de Pedro, anoten, segunda de Pedro
2:1, y yo se lo leo. Segunda de Pedro 2:1. Estos falsos pastores se trepaban por el mudo del redil para lucrarse de estas ovejas. Dice segunda de Pedro 2:1, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. Segunda de Pedro 2:1. Por lo menos en una iglesia que haya un pastor que, entre comillas, pseudo, segunda de Pedro no lo estudian nunca. Pero dice que entrarán ¿cómo? Encubiertamente. Y lo que más quiero hacer hincapié es herejías destructoras. ¿Qué es una herejía destructora? Una herejía es una enseñanza que va contrario a la palabra de Dios. Es aquella que contradice la palabra de Dios, que va en contra de un principio bíblico. Pero ¿sabe que la palabra destructora habla de un poder de bomba atómica? Una falsa doctrina destruye como una bomba atómica. No es cualquier cosa. Desde Génesis, ¿qué fue lo primero que hizo el enemigo? Con que Dios los dijo, querer contradecir la palabra de Dios. Eso lo hace un falso pastor. Él no habla de personas externas, dice que estarán encubiertamente entre el pueblo. Los falsos están dentro del pueblo. No es que dice, bueno, llegó un hombre, para poner un ejemplo, no vamos a clasificar ni hacer, pero llegó un hombre con un aspecto, ¿verdad?, que pertenece a un grupo de esos, ¿verdad?, que tienen una vida supuestamente grupo satanista o algo. Eso no, esos vienen bien vestidos. Bien vestido, digo yo, muy parecido, muy parecido. Bien camuflajeado. No creemos que va a llegar un hombre con una marca aquí, que va a llegar todo tatuado, que no tenemos problemas con eso. Pero creemos que la vista va a ser externa. No. Eso viene, dice, encubiertamente, saldrán de los miembros, entre comillas, de la iglesia. Dice el versículo que estos falsos introducirán cubiertamente, no nos damos cuenta, ¿verdad? Esas doctrinas vienen encubiertas. Los falsos pastores, ¿qué hacen? O los falsos maestros predican un falso evangelio. Y anoten, porque tengo varios versos sobre esto. No me quiero ir al buen pastor, pero Gálatas 1, 6, 7. Gálatas capítulo 1, 6, 7, lo puede subrayar o anotar. Dice, Pablo le dijo a la iglesia de Gálatas, dijo, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. 7. En realidad no es que haya un evangelio diferente, sino que hay algunos de ustedes que los pervierten el evangelio y aún, ¿verdad?, pervierten el evangelio de Cristo. Estos predican un medio evangelio, ¿verdad? Son encubiertas, no son, dice, ¿sabe qué? No van a decir, aunque hay algunos ya de Cristo ya no vino, como dijo un loco en estos días que estábamos viendo videos, ya no hay que leer la Biblia. Hay que estar es tanta la revelación que ya para la Biblia, ¿para qué? Es un principio antibíblico. Ya ese fue descarado, pero es que es más encubierta. Dice, ¿sabe lo que dice 2 Timoteo 4, 3, 4? Llegará el tiempo, 2 Timoteo, porque quiero que lo anotes si lo van a anotar, pero voy rápido. 2 Timoteo 4, 3, 4 dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la soda y la enseñanza, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos quieren escuchar. Así que estos falsos tienen un mensaje muy bueno, pero vienen de una fuente diferente a la palabra de Dios. ¿Qué usan? Atracciones, ¿verdad? Falsas. Muchos utilizan música. No quiere decir que la música es mala. La música es una bendición y es un regalo de Dios. Pero utilizan medios externos a la palabra de Dios para atraer a las personas. Utilizan diferentes cosas. ¿Y sabe qué es lo que muchos utilizan? Sus personalidades atractivas. Personas carismáticas, personas, ¿verdad?, que parecen un maestro de ceremonia, de un Oscar, y hasta chistosos son, las personas que utilizan todo eso para luego, usan esto, porque recuerden que son falsos, usan todo esto como trampolín. Ellos usan todo como un trampolín, ¿para qué? Para aprovecharse de las ovejas. Cuando esta gente acude, ¿verdad?, a diferentes tipos de cosas, es muy común escuchar, algo yo lo escuchaba en un programa ya aquí, ¿sabe qué? Tengo una palabra de Dios para ti. ¿Quién no le gusta? ¿Quién no se queda ahí? Yo tengo una palabra de Dios para ti. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero la gente tiene una palabra especial para mí, pues yo soy tan importante que Dios escribió una Biblia aparte para mí. ¿Qué dice Dios? Trabaja, el que no trabaja no coma. Esa no me gustó. Esa no me gustó. Eso es muy dado. Tengo una palabra de Dios para ti. Es muy raro escuchar para estos hombres, la Biblia dice. Muy raro. Segunda de Pedro, que es un libro que
no va a estudiar un falso, en su avaricia los explotarán con palabras falsas. Y el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Esa es 2 de Pedro 2:3. ¿Sabe qué significa la palabra avaricia? Significa avaricia, un amor desordenado por las riquezas, por el poder, por escalar posiciones. Y esto es lo que mueve a estos falsos. Estos falsos predican un evangelio que es más cómodo. ¿Ah? El evangelio no es cómodo. Para mi carne no. Cuando tú estudias en el seminario, predicación, ¿cuál es el objetivo de la predicación? Uno dice, wow, ese es el objetivo, sí. El primer objetivo es humillar a la carne y exaltar a Dios. ¿Quién quiere que su carne sea humillada? Aún sabiendo que esa carne humillada va a ser, ¿verdad?, de provecho, pero dice que ellos van a predicar un evangelio más cómodo. Un evangelio sin cruz. ¿Entienden ese término? Un evangelio que no haya sacrificio. Un evangelio impersonal, un evangelio individualista, un evangelio mundano, un evangelio de ámate a ti mismo, un evangelio que no te llama a salir del mundo, y un evangelio muy conocido en los Estados Unidos, porque creo que es el libro más vendido, dice Mi mejor vida ahora. ¿Sí has escuchado un libro de alguien que escribió Tu mejor vida ahora? Bueno, ese es el libro más vendido entre los evangélicos, pero tiene un falso evangelio. Mi mejor vida no es ahora. Mi mejor vida es cuando me vaya con Cristo. Amén. Pero ese es el evangelio, un evangelio que se usa para obtener riqueza, fama, prestigio, utilizan palabras raras, predican doctrinas superficiales, ¿verdad? Hablamos que no se te provee lo que tú necesitas para luchar la batalla cristiana. Y no estoy dudando que a lo mejor, este es falso no, pero a lo mejor como me pasó a mí, por la gracia de Dios estaba escuchando un mensaje falso, pero cuando yo tenía mis problemas, yo no tenía herramientas. Tenía el Espíritu Santo, pero no tenía herramientas porque yo no abría la Biblia. Me gustaba vivir del cuento del pastor. ¿Verdad? Estos mensajes vienen de la creatividad. Y hay uno que escribió El amor en tiempos de Facebook. Imagina qué tremendo título, ¿no? El amor en tiempos de Facebook. Hay un libro que se llama El amor en tiempos de cólera. Y este sacó El amor en tiempos y un pseudo pastor. Libro, ¿verdad? Creatividad humana, ¿verdad? Estos falsos predican un evangelio de superación personal, de cómo cambiar tu vida. Es un mensaje centrado en ¿quién? En el hombre, ¿verdad? En el hombre. Esto es lo que atrae a la carne. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? En Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son. ¿Sabe qué es un lobo rapaz con una oveja? Dice, no, pero que es pastor, él era de coach y siguió como coach. Pero es un lobo rapaz. Si no te habla que revises tu vida, si no te habla cómo estás tú, ¿verdad? Un lobo rapaz, ¿qué es un lobo? Un animal carnívoro, salvaje, que busca la muerte de las ovejas, ¿verdad? Pero dice la Biblia, por los frutos los conoceréis. El término fruto viene de la palabra griega carpo, que significa más bien el fruto espiritual. ¿Qué significa esto? El carácter cristiano. Esas personas muestran un carácter cristiano. ¿Los había en el tiempo de Jesús? ¿Usted cree que lo habrá ahorita? Claro que los hay ahorita. Por eso, amado, la necesidad es una advertencia del peligro de caer bajo la influencia de los falsos, porque estos vienen a destruir. Yo cuando llegué a la iglesia, y no vengo a hablar de mí, pero a mí me ponían siempre de principio, ahí en los privilegiados de la iglesia. ¿Sabe por qué? Yo ni sabía Biblia, porque era doctor. No sabía que era un doctor pobre. Ah, no, el doctor vamos a ponerlo en cualquier ministerio para engancharlo y no se vaya. Eso hace los falsos, se aprovechan de las personas, porque quieren lo que tú tienes. El pastor no, el buen pastor da de lo que tiene para que tú crezcas. El bueno así sea, entre comillas, llega una persona y es pianista. Uy, nosotros aquí no tenemos piano, mire. Eso es aprovecharse de la gente. Porque él es pianista, necesito uno, pero esa no es la condición de exigir a alguien, porque eso lo estoy usando. Yo necesito ver en qué le puedo servir, cómo te puedo ayudar. Vamos a bendecir tu vida, vamos a ayudarte y después el Señor hará lo demás. Pero si la persona, muchos en las iglesias somos utilizados por eso. ¿Tú qué sabes hacer? Te pregunta lo primero. Eso es manipulación. Tú no sabes ni qué es el pecado, ni cómo orar y te vamos a poner porque es lo que sabes hacer, ¿no? ¿Verdad? Estas personas, ¿verdad? Estas personas son humanistas, muy sutiles y el peligro, ¿verdad? Consiste que normalmente su enseñanza son medias verdades, ¿verdad? Los falsos parecen ovejas a primera vista, pero tienen la apariencia inofensiva, pero su naturaleza es de lobo, ¿verdad? Estaba viendo ayer la película Madrugada de Madagascar, ¿verdad? Porque Pati no podía dormir a las 3 de la mañana y le pongo Madagascar. Entonces está
¿cómo se llama? El león. El león. ¿Qué? ¿Ah? Alex. Y Alex estaba allí en Nueva York en su zoológico, él comía puros bistecs. Pero de repente se van a marcar a la selva y empezó a ver a todo como una chuleta. Porque él comía y no se iba a comer a sus amigos, pero cuando tuvo hambre, ¿qué estaba mirando? Que se iba a comer a todo el hermano. Un lobo es así, puede estar un ratico, pero al final le sale su instinto y quiere acabar y destruir a las ovejas. Oye, gracias a Dios porque me trajo eso, pues yo ¿qué hago viendo yo Madagascar a las 3 de la mañana? Alex es un león disfrazado de amigo de la cebra, de amigo del hipopótamo, de amigo de gorditos y bonitos, ¿cómo es? De los pingüinos. Pero su naturaleza es acabar con la carne, ¿verdad? Y esto muchas veces dice que estos pastores entran por la puerta, no entran por la puerta, porque muchos se autodenominan pastores. Jesucristo, el pastor de pastores, entró por la puerta, venía enviado con Dios, con la autoridad, venía con el fruto de ellos evidente. ¿Cuál es el fruto de estos pastores? Que no siguieran a Jesús y se ponían a todo. Mientras el ciego, que no tenía el discernimiento, no sabía nada de Cristo, le siguió, estos falsos rechazaban a todos. Cuando un falso pastor ya no le sirve una oveja, ¿qué hace? La desecha. No, hermano, ya no quiero venir a la iglesia, pero ya el hermano ya no quería ayudar en nada. Pues que se vaya mejor. Un pastor no hace eso. Cuando una oveja verdadera se va, una oveja de ese pastor, porque tú puedes tener un grupo de personas, pero si tú no estás pastoreando, tú no te estás relacionando con ella, no le conoces, no sabes qué es, pero cuando es una oveja, sí duele cuando se va. Cuando se van aquellos que vienen, se sientan, se van, y uno no sabe, uno le da tristeza, pero cuando uno ya tiene a alguien que está pastoreando, pastor, hermano, ¿cómo sigue con esa situación? Bueno, estoy aquí, y va uno, lo ayuda, y va y, oye hermano, y cuando cae le levanta, esa es oveja y ese es pastor. Pero cuando una persona se sienta 1 año, 2 años y se va, uno le da tristeza porque le extraña, pero no ha sido oveja de él, porque no sabe nada de su vida. ¿Verdad? Estos ladrones y salteadores no pueden entrar a redil por la puerta porque el pastor, ¿verdad? ¿Qué hace el pastor de la puerta? Usted no entra aquí. No escuche, ¿verdad? No escuche, hablando de esto, para pasar ya al segundo punto. No escuche a aquellos que no predican el evangelio. Si tú vienes con nosotros al discipulado, lo primero que te vamos a enseñar es qué es el evangelio, ¿sí o no? ¿Qué es el evangelio? No es Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No es vente y Dios te va a sanar. Todo eso lo hace Dios, pero Dios primeramente empieza con Dios. Te dicen, bueno, Dios es dueño de todo. ¿Y tú cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo como un hijo de Dios? ¿Estás viviendo como alguien que rinde cuentas? Si no, eso te va a llevar a tener una relación. Padre, verdaderamente estaba viviendo con un ídolo. Yo. Pero sé que tú eres mi Señor. Sé que te pertenezco. Perdóname. Y así, ¿verdad? Ese es el evangelio. Lo de ellos es avaricia. Lo de ellos es hacerte famoso. Utilizan a las ovejas para conseguir sus fines. No escucha a cualquiera. Discipúlate. Crece en la palabra. Investigue. Vea el fruto. ¿Qué es lo malo de ver internet? Por internet, a mí me ha bendecido mucho el internet desde que llegó allá a Venezuela y empecé a mirar todas estas prédicas. Pero si uno no está bien guiado, puede escuchar de todo. No escucha a cualquiera, investigue, vea cuál es su fruto, ¿verdad? No es la cantidad de personas la que me dice que es un fruto, es la fidelidad, es lo que Dios pide en un siervo. La fidelidad a su familia, la fidelidad a su vida, la fidelidad a su ministerio. Entonces, aquellos que dicen, y yo lo escuché muy cerca de mí, es que tengo lo nuevo de Dios. ¿Usted no ha escuchado lo nuevo de Dios? Reconoce las falsas enseñanzas. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del cielo. Algunos dicen que un ministerio estuvo parado por tantos tiempos y ahora en el año 2000 se instituyó un nuevo ministerio porque Pablo dijo que se iban a meter entre nosotros y que unos ministerios estaban parados. Imagínense el poder que tiene Satanás de parar ministerios que ahora son descubiertos por grandes hombres. No escuche esas tonterías. Escuche que la Biblia nunca cambia. Reconoce a los falsos. Está firme, ¿verdad? ¿Cómo está firme? Creciendo en el Señor. ¿Verdad? Reconoce que esas enseñanzas son bien peligrosas. ¿Qué tiene de malo? Es que el pastor allá, ahora con barba, viejito, lo que hace es darnos palos. A mí me gusta escuchar a este motivador. Imagínense, yo quedé loco cuando un hombre que se llama Daniel, un mexicano, estaba entre los cristianos predicando.
Si ese tipo es un motivador. Si te gusta escuchar motivadores, escúchalo, pero no lo asocies a la palabra de Dios. No asocies a esos. Ellos hablan bonito. Ellos no te van a hablar del pecado. No te van a hablar de las consecuencias. No te van a hablar que los enemigos serán a veces los de tu casa. No te van a hablar que Cristo viene. Te van a hablar puras cosas buenas. Y eso no está hablando cualquiera, es un lobo, recuerda. Y ese lobo va a destruir tu vida. La enseñanza falsa es cuestión de vida o muerte, hermano. El éxito, mire, yo, estando aquí, ¿verdad? Yo por tanto tiempo que viví, ¿verdad? Manipulado por iglesias que traían un invitado internacional. Ya cuando escucho una iglesia algo internacional, yo a mí me da temor. Iglesia internacional de no sé qué. Llegaban esos hombres a arrasar con las ofrendas, con los diezmos, a arrasar hasta con las hermanas, arrasaban. Eso nos da risa, pero así llega el diablo, hermano. Así llega el diablo a destruir. Que escuchamos una toda, pero tan lindo. Y esa gente habla mejor que nosotros. Pero su objetivo es destruir, es llevarse, pero no valoramos lo que mantiene. Lo que quería decir es que cuando una iglesia es buena, esta iglesia le dista mucho, pero cuando una iglesia predica la palabra, hermana, corra donde tenga que ir. No diga, no, aquí a mí me queda la esquina. Qué peligro cuando dice, a mí me queda la esquina. Yo a esta iglesia voy porque es que yo quiero aprender inglés. Me voy a una iglesia en gringo, así no entiende nada, y cuando vengan las pruebas, estoy en el inglés. Oh, wow. ¿Qué vas a hacer? No sé, porque yo estoy aprendiendo inglés. ¿Y cómo te estás tú alimentando para la batalla si lo que quieres es aprender inglés? Ve a un curso de inglés, o ve a una iglesia en español que te nutra, y después una en inglés en la misma, para que aprendas inglés. Pero la iglesia no se va a aprender inglés, la iglesia va a aprender a batallar la vida cristiana, porque no estamos con cualquiera. El diablo te quiere destruir, me quiere destruir. Entonces, si quieres aprender inglés, oye, gloria a Dios, pero no estás entendiendo lo que es la iglesia. No estás entendiendo, crees que es algo que yo escojo, yo voy. La iglesia es algo que pertenece porque es un ejército, porque estamos siendo bombardeados. No cualquier iglesia es el lugar. Para mí, ¿no? Que ya yo viví en varias iglesias. Una buena iglesia se valora. Así sean 3, 2, así sea, no sé, bajo una mata. Cuando hay una persona que está dando vida, yo quiero eso, porque necesito. Segundo, el pastor, ¿verdad? Dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Sabe que la palabra pastor viene del griego poimen? Significa una persona que está levantada para dar bienestar a las ovejas. ¿Por qué? Porque las apacienta. ¿Por qué? Porque las alimenta, pero que también las cuida. El pastor da la vida por las ovejas, y más Jesucristo que derramó, Él literalmente dio la vida por nosotros. Pero cuando tú ves una oveja tiene problemas y el pastor, no, yo no sé, ese no es mi problema. Tremendo, el pastor debe ir y salvar a las ovejas donde están metidas. Si hay que ir a la cárcel, si hay que ir al hospital, si la persona tiene un problema migratorio y tú tienes también problemas, tú debes ir y va las consecuencias del Señor si te está usando. Pero si tú tienes pastor y tienes un problema migratorio y no puedes ir a cuidar la oveja entonces ¿qué está pasando? Tienes que arriesgarte. Mire, durante el tiempo de que hubo la pandemia, no esta, sino una pandemia, los cristianos muchos murieron. La negra, creo que se llamaba la fiebre negra, iban y cuidaban las enfermeras, los médicos cristianos, y se morían cuidando a los pacientes. No estoy diciendo que hagas eso, pero la magnitud de que es el cuidado por una oveja real de Cristo, porque esa oveja vale mucho, ustedes valen mucho. El Señor dio su vida por ustedes. Ustedes valen mucho. Créalo, usted vale mucho. Jesús podía entrar por la puerta porque Él tenía todas las credenciales de Mesías. Yo estaba empezando el Mesías y le dijeron, usted no es Mesías, usted no entra. Pero Él tenía todas las credenciales, ¿verdad? Dice Gálatas, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. La plenitud del tiempo fue hace 2000 años cuando Cristo vino. Era el momento, dijo que Él vivió bajo la ley, Él se sometió a la ley que tú y yo no podíamos cumplir. Por eso ahora nosotros la ley, ¿verdad? La ley no nos condena, porque cuando nos condenó nos llevó a Cristo. Cristo la cumplió por ti. Dice que vino del linaje de David, nació en Belén. Dice que solo del linaje de David, ¿verdad? No solamente, sino que dice Isaías 7:14 que el Señor mismo le dará una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrá por nombre Emmanuel. Él cumplió todo eso. Él podía entrar por la puerta de ser el Mesías, porque Él cumplió, dice al final en Isaías 11:1, y hará una vara. Era una vara del tronco de Isaí. ¿Sabes qué significa eso? ¿Verdad? Que Jesús venía. Isaí, el padre de David, cuando Jesús nació ya no había realeza, pero Jesús era una vara, porque Jesús venía de ese linaje, aunque era rey, pero ese Isaí era un pastor de ovejas también.
¿verdad? Una simple vara del tronco era ese carpintero, pero él estaba cumpliendo todo. Dice que cumplió exactamente todo lo profetizado y que lo llevaron a los 8 días al templo. Él era el Mesías, por eso estaba entrando por la puerta. Él era el príncipe de los pastores, el pastor, el buen pastor, el del Salmo 23. Solo tenía la autoridad, solo él tenía la autoridad de ser Mesías y Salvador. Primera de Pedro 2:25 dice, describe a Jesús como el pastor de los creyentes. Y primera de Pedro 5:4 dice que él es el príncipe de los pastores. ¿Qué dice que es? Que cuando éste le abre el portero, las ovejas oyen su voz y sus ovejas, ¿qué? Las llamas por nombre. Entonces aquí este verso empieza a describir que es un pastor de verdad. El portero lo reconoce. Un pastor llamado, ¿quién le reconoce? Muchos se autodenominan. Muchos pastores por influencer, muchos pastores. Pero un pastor es reconocido, que es llamado. Primeramente siente un llamado interno y segundamente la congregación, los que han crecido con él, ¿verdad? Dicen, este es un verdadero pastor. Porque antes de tener el título ya estaba sirviendo a la gente. Ya estaba enseñando, ya estaba preocupado por la Biblia. El portero le abre la puerta, o sea, esa persona tiene la autoridad. Dice a los pastores actos, ladrones y salteadores, ¿qué es pastor? No podían entrar porque no lo reconocía. No lo reconocía. Este pastor verdadero, porque ha sido designado ¿por dónde? Por el Padre. Y no vino a robar, a matar y a destruir, como veremos la próxima semana, sino que él vino ¿qué? A dar vida, y dar vida en abundancia. Ezequiel 34:16, anótelo, que voy rápido. Ezequiel 34:16 habla de los pastores. Dice, Ezequiel 34:16, buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. ¿Qué hace el buen pastor? Mira, aquí dice, el buen pastor busca la perdida, ¿verdad? Predica el evangelio y aquel que se ha descarriado. Y hará volver a esa descarriada. Y venda. ¿Cuántas veces los pastores no tienen que vendar la herida? Las ovejas llegamos del mundo ¿cómo? Golpeadas. Y eso se lo dije. Usted no me hizo caso. ¿Cuántas veces le he dicho eso? Usted verá. Usted tiene a Cristo, va a aguantar. No, hermano. No, eso no es. Sé que hay consecuencias y hay disciplina, pero eso dista mucho de la disciplina de un buen pastor. Tú sabes que ese pastor, cuando la oveja es brincona y se va lejos, ¿sabe lo que le hace? Y usted sabe, ¿verdad? Tú sabes. Le rompe la pata. Para que no, oye, esta oveja se está... Porque las ovejas son animales, que después hablaré de las ovejas no ven el mal. Por eso nos ponen a nosotros así. Y él le rompe la pata al buen pastor, pero ¿sabe qué hace con ella? Se la monta encima. Más cerquita está cuando está herida. Cuando está disciplinada por el pastor. Mientras los líderes ciegos de Israel no veían a Jesús como el pastor, muy sabios, este mendigo ciego, insignificante y denigrado, pudo reconocer que era el príncipe de los pastores. Mientras ellos maltrataron a su familia, lo maltrataron a él, lo excomulgaron, le dijeron que, y siguiendo un mentiroso, y lo excomulgaron, ¿qué hizo Jesús? El buen pastor Jesús le dio la vista. Se preocupó. ¿Recuerdan cuando Jesús iba por el pueblo y qué hizo? Vio al ciego y se acercó. Y después se preocupó porque lo habían excomulgado. Eso es un buen pastor, se preocupa por las ovejas. Los verdaderos pastores tienen acceso al redil porque tienen un llamado interno del Dios y porque han sido discipulados y formados para eso, ¿verdad? Yo recuerdo una anécdota. Mi papá era muy característico. Él tenía un chiflido, yo ni sé chiflar, pero él tenía un chiflido que paraba la casa. Llegaban todos. Yo reconocía que era mi papá, necesitaba algo. Yo iba, un chiflido. Yo no sé hacer eso. No, a mí silbido, bueno, chiflido, silbido. Él tenía una característica. ¿Qué me ha pasado? Bueno, cuando estaba todavía en Venezuela, alguien hizo igual y yo me paré. Porque eso significaba que era mi papá cerca. ¿Verdad? Yo reconocía que era mi papá entre muchos el que me estaba llamando. Aún podía estar yo en la casa de Italia donde iba yo, allá a jugar fútbol. Llegaba mi papá a buscarme y estaban, imagínense, llegando a un club, estaba la cancha de basquetbol aquí, mi papá estaba por la cancha de básquet, después venía la de fútbol, estaban jugando varios porque estaba el infantil A, infantil C, infantil D, habían varios, o sea, como 50 niños, padres aquí, y mi papá hacía, y Roberto era así. De una vez yo dejaba hacer lo que tenía que hacer, ya sabía, porque yo sabía que mi papá venía molesto, pero yo reconocía, el punto es que yo reconocía ese silbido era de mi papá. Dice la Biblia, ¿verdad? Que las ovejas conocen la voz de su pastor.
¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted conoce la voz de su pastor? Quiere decir que usted está metido, tratando de tantas voces que tenemos, ¿verdad? Tenemos la voz interna, tenemos la voz, ¿verdad?, que habla la carne, pero tenemos una voz que tenemos que ir reconociendo, que es la voz de nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia, nos da otra característica del pastor, que las ovejas conocen su voz, las llama por su nombre. Y ellas responden a su llamado. ¿Sabe por qué la llaman en su nombre? Apocalipsis 13:8 dice, Apocalipsis 13:8, repite 2 veces porque lo voy a leer para que ustedes, Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Dice la Biblia que todos los que son salvos, hay un libro donde está escrito cada uno de los creyentes, cada uno de los millones de los años, todos de millones, miles de años que hemos vivido, está cada nombre. Entonces Dios conoce tu nombre. Eso habla de una relación íntima. Ellos conocen, ¿verdad? Él conoce tus aflicciones. Él conoce de qué padeces. Él conoce qué necesitas. Qué hermoso regalo nos da la vida, ¿verdad? Que nunca terminará esta relación tan hermosa, eterna, con ese pastor. Esto no nos da garantía de esperanza a nosotros, tener un tipo de pastor así, ¿eh?, que te conoce. O dice, bueno, yo llegué a este país, allá era doctor, aquí soy un don nadie. No, tú no eres ningún nadie. A ti te conoce el Dios. ¿Qué más quieres? Con eso llegas a donde quieras. Si tú vienes a trabajar y a hacer dinero, si esa es tu motivación, ¿por qué no lo vas a lograr? Si tú tienes al Señor, y no estoy hablando de superfe, sino la motivación no debe estar de afuera. Nuestra motivación para la vida y lucha tiene que estar de quién somos, a quién pertenecemos y quién nos conoce. Recuerda que estos rediles eran comunitarios. Y este pastor se paraba y decía, Roberto. Y Roberto iba con su pastor. La oveja puede identificar la voz del pastor. Y ella puede distinguir entre las voces extrañas. Por eso es muy importante que si yo hace años caí, fui manipulado por falso, era porque yo no conocía todavía la voz de mi pastor. Era mi pastor, pero no tenía una relación más nada de lo que él por su gracia me daba. Entonces yo te invito hoy a poder, la pregunta era, ¿puedes identificar tú la voz de Jesús? ¿Puedes también diferenciar la voz de un salteador? Que le digan, bueno hermano, usted no ha salido de ese vicio del alcohol, yo creo que necesita, en su iglesia no van a poder, porque allá no creen en el Espíritu. Usted necesita una liberación. ¿Usted es capaz de reconocer que esa voz es de Satanás? Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que ser renovados y que debemos de vestirme el viejo hombre y vestirme el nuevo, no, ahí le dice que no. Para dejar el vicio del alcohol usted necesita una liberación. ¿Usted cree que esa voz viene de Dios? La vida cristiana es una vida de trabajo. Ya se te ha quitado el poder para vencer, para no ser un títere y tener la cabeza agachada al pecado, pero ahora tienes que tener un trabajo tú, que es negarse, que es vivir, que es aprender. Las ovejas no van a seguir a ningún pastor que no fuera el suyo. ¿Puedes decir como dijo Jesús, Jehová es mi pastor? Amén. Si tú no puedes decir eso, yo te invito hoy a buscar a Jesús que sea tu pastor. Amén. ¿A qué se asemeja más a tu actitud? ¿A la de los líderes religiosos que rechazaron a Jesús? ¿O a este hombre ciego que reconoció a Jesús como su pastor? ¿Entiendes lo que es rechazar al pastor? ¿Entiendes lo que es rechazar a un pastor? Es estar bajo pastores falsos. Porque estamos siendo pastoreados por Jesús. No, pero yo no me congrego y nadie me habla. No, pero tú te estás autopastoreando y eso también viene de Satanás. ¿Has reconocido las credenciales presentadas en la Biblia para reconocer a Jesús como tu pastor? Todo lo que Jesús ha hecho, todo lo que se ha cumplido, todas las vidas, nuestra capacidad de escuchar la palabra de Dios y comprenderla es un indicador clave de que perteneces al rebaño. Una de las cosas que estés en la iglesia es que perteneces al rebaño o estás muy cerca. Si estás muy cerca, yo te invito a entrar por el rebaño. Versículo 4. Cuando saca atado la suya, ¿qué hace? Las patea y las empuja. Dice que va delante de ellas. Mire que un buen líder, ¿qué hace? ¿Sabe qué es liderazgo? Influencia. Hermana, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. No, puede ser que uno dé indicaciones, pero el pastor va delante de las ovejas. ¿Cómo? Siendo de ejemplo, guiando. Las vacas son las que se arrean, ¿verdad? Y le dan pala y puto. No, nosotros somos ovejas. Nosotros no estamos para arrear. Pero ¿qué hacemos con él que está caído? Pues, si es oveja va a buscar ayuda y vamos a ayudarle. Pero una persona que está metida en el pecado, a lo mejor es una vaca, porque no sé. En Venezuela decimos cabra. Pero una persona
¿verdad? Un buen pastor, porque hablando del pastor, el buen pastor va delante de ella. Mientras los falsos pastores la sacan para deshacerse, para destruirla, para aprovecharse de ella, él dice que el buen pastor va delante de ella y las ovejas le siguen. El buen pastor, ¿sabe para qué sacaba el pastor las ovejas? Para alimentarlas, ¿verdad? El buen pastor quiere alimentar. ¿Y a dónde nos lleva el buen pastor? Hemos cantado. En pastos delicados él me hará descansar. Porque cuando tú estás bien alimentado, tú reposas, es un reposo. Imagínate, él las llevaba a un lugar donde había agua, donde había pasto tierno, donde podía él vigilarlas a todas. Eso es tu vida en las manos de Jesús, es así. Estás bien alimentado. Pero ¿qué pasa? Que estoy raquítico. Bueno, ve a ver qué estás comiendo. A veces que comemos cosas que nos hacen, ¿verdad? Nos ponen sueltos del estómago. No, es que me estuve viendo, me puse a ver enlace una maratónica ya. Ah, porque rato tienes esta diarrea que cargas. Te metiste basura de comida. Es por poner un ejemplo. Las ovejas, el pastor te provee pastos tiernos. El buen pastor sacaba las ovejas para alimentarlas, las llevaba a pastar, como dice el Salmo 23, y es una analogía de lo que hace el buen pastor. Busca lugares para que tú puedas descansar. ¿Cuántos no están trabajados por la vida? No me levante la mano. Yo levanto la mano y los pies. ¿Cuánto la vida ha sido difícil con nosotros? Bueno, entonces es que un momento en la presencia de Dios puede darte ese descanso, ese reposo, ¿verdad? Este pastor que yo, por cierto, lo escuché ayer, tenía años que no lo escuchaba, en 2017 lo empecé a escuchar, un argentino, pero no es argentino que todos conocen, gracias a Dios, Dios me guarde. Pero este argentino dice que él era pastor de jóvenes en una iglesia multitudinaria que tenía 500 jóvenes a su mando, no es la palabra, a cuidado. Claro, tenía otro grupo. Dice que era tanta la actividad de los jóvenes porque los ponían a jugar y como dicen aquí en la iglesia, que vamos a tener fun en la iglesia. Yo no sé. Muchas iglesias invitan porque los jóvenes tienen fun, o sea, se divierten en la iglesia. Bueno, no tenemos la cultura. Pero este pastor tenía tanta actividad que dice que un día estaba en el carro manejando después de una actividad extensa de un fin de semana y miró así, estaba tan agotado, tan cansado, quería tirar la toalla del cansancio. Y dice que miró una agencia de viaje. Dice que la agencia de viaje había una playita bien rica allí, chévere. Dice, ¿quién pudiera descansar así? Y se va y cuando de repente piensa, ¿qué estoy haciendo yo? Sé que el ministerio tiene sus cosas, pero yo no estoy descansando lo que estoy haciendo. Yo no estoy proveyendo, yo estoy haciendo actividades, pero yo estoy... Y él mismo se dio cuenta porque estaba en falso ministerio y inmediatamente renunció. Y lo odiaron que tuvo que volverse a Argentina estando en Madrid y estar en un pueblo por allá, porque cuando uno se enfrenta a los falsos, esos tienen poder y tienen los medios, son influencers, son youtubers. Pero el hombre dice, mi descanso estaba en Jesús. Y yo sé que una playa hay momentos porque el Señor nos manda a descansar, pero yo no estoy consiguiendo esos pastos tiernos de la palabra de Dios. Yo estoy buscando qué le doy a los jóvenes. ¿Qué le doy a la iglesia el domingo? Pero yo no estoy reposando y deleitándome. Mire, no hay nada más hermoso que poder, el mejor pasto que nosotros conseguimos, que es el Evangelio, que cada día convierte, me transforma, me motiva, pero también me humilla. Ese Evangelio es el pasto que Dios nos ha dado más hermoso para transformar nuestra vida. El pasto del Evangelio nos habla de cómo Dios, siendo dueño, creador de todo, vino a salvar una humanidad perdida, que no tenía ninguna posibilidad, no se esperaba nada bueno a nosotros, pero Él dijo, yo voy a hacer algo bueno por ellos, les voy a dar a mi hijo. Y este hombre que nació ciego, ese representante o representa quiénes somos nosotros, y Jesús vino y envió a su hijo para sanarnos y darnos vida, como le dio a este hombre, le dio la vista, y Él vino a morir por las ovejas en su lugar. El Evangelio, mis amados hermanos, es el manantial donde fluye toda esa gracia de Dios. Estar consciente que la gracia de Dios podemos disfrutar de su presencia. Dice que hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Dice la Biblia, por este propósito habéis sido llamados, para que también Cristo sufrió por vosotros, dejando en ejemplo, sigamos sus pisadas. Por eso Él va adelante. Ya lo que tú viviste, que no fue pecar, Él no pecó, pero todas las tensiones, todas las tribulaciones, todos los dolores que tú has sufrido y el desprecio, ella lo sufrió primero, para mostrarnos, siguiendo sus pisadas, cómo sufrir para la gloria de Dios. De eso se trata, ser ovejas.
De eso se trata, de vivir el camino que ese pastor nos está guiando a llevar. Por medio del Espíritu Santo y su palabra, Él nos está guiando. Así que para pasar al último punto, ¿qué hizo el pastor? El pastor verdadero entra por la puerta. ¿Qué más hace? El portero lo reconoce. ¿Qué más? Las ovejas le obedecen. Las conoce por su nombre y va delante de ellas, y el pastor lo que viene es a alimentarlas, a cuidarlas y a protegerlas. ¿Quién es tu pastor? ¿Cristo? No me responda. Ojalá sea Cristo. ¿Escuchaste la voz ya de salvación? Porque la primera voz que escuchamos del pastor es: necesita ser salvo. ¿Le obedeces? ¿Qué te dice su voz hoy? Tercer punto y último. Las ovejas son animales. ¿Qué dice el tercer punto? Vamos a hablar de las ovejas. Las ovejas son animales gentiles, vulnerables y dependientes. Es usada como una metáfora adecuada para describir nuestra relación con el pastor, ¿verdad? ¿Por qué las ovejas son vulnerables? ¿Por qué nos habla de ovejas? Son vulnerables. ¿Qué hace la vulnerabilidad de esas ovejas? Dice que hay propensión, ¿a qué? A desviarme. Las ovejas se desvían a cada rato del camino, ¿sí o no? Por eso el pastor tiene una cosa que se llama el cayado. Él anda, ese pobre hombre anda, no es pobre, pero anda, ¡eh! Las ovejas están al borde de un precipicio y no lo ven. Y el pastor tiene que agarrarla con el cayado y jalarla. Y ya le dije, la que era le partía la patita, porque nosotros como ovejas somos dados a salirnos a cada rato. ¿O quién no se ha salido del camino? No me responden. ¿Quién se ha desviado de lo que Dios le está mostrando? Dice la Biblia, todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Cada uno se ha vuelto a su propio camino y el Señor ha puesto sobre él la iniquidad de nosotros. Este versículo destaca la tendencia de los seres humanos a desviarnos. ¿Por qué también nos llama ovejas? No solamente somos vulnerables, sino que las ovejas necesitan una guía. Si no te está guiando el buen pastor, te está guiando el príncipe, pero no de los pastores, sino de este mundo. Dice, las ovejas requieren una guía y cuidado constante de un pastor. Sin un pastor pueden perderse fácilmente. Si con el pastor nos desviamos, imagínense una oveja sin pastor. Por eso dice Jesús que Jesús, cuando vio a las ovejas, lo más triste de una oveja es no tener pastor. Jesús dice que tuvo compasión y miró a la gente ¿cómo? Como oveja sin pastor. Eso es lo más triste, una oveja sin pastor, porque se va a morir. Esa oveja no hay, ¿verdad? Esa oveja no va a tener alimento, no va a tener agua, ¿verdad? Ese ámbito de que nosotros necesitamos una guía, por eso nos llama oveja, vulnerabilidad, y necesitamos un guía. Por eso el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, y si tengo un pastor como oveja no le va a faltar nada. Cuando las ovejas son guiadas por un buen pastor, estas ovejas, ¿cuáles características? Seguridad y bienestar. Sin embargo, si tienes un líder desviado falso, ¿qué va a hacer? Te van llevando a la destrucción. En el Nuevo Testamento Jesús enfatiza la importancia de reconocer y seguir un verdadero. Versículo 5. Pero a un desconocido no seguirán. ¿Qué hace una oveja cuando escucha una voz extraña? Huye. Un desconocido habla de un extraño o uno a quien no pertenezco. Cada oveja tiene un dueño y ésta conoce su voz y ésta le sigue. Si no conoce, a pesar de los peligros que sufren las ovejas y su vulnerabilidad, es hermoso que Dios se haya revelado en Cristo a nosotros y sea nuestro pastor. Pero así como conoce su voz y su guía, también ese impulso, cuando yo conozco algo extraño, ¿qué hago? ¿Le ha pasado a usted? No me conteste. ¿Que ha escuchado algo extraño? Uy, eso a mí como que no. Eso que está hablando ese hombre como que no. Ojalá. Eso como que no. Eso como que me están diciendo que dé ofrenda, que si doy 100, me vienen 1000. Y si doy 10,000, me viene 1,000,000. ¿Estoy en una iglesia o en un lugar de apuesta? ¿Ah? Eso es extraño. Cuando tú le das a Dios para que te dé, para que Él te dé, si Él te dio el Hijo, tú das por agradecimiento, tú das porque Él es tu pastor, tú no das para que Él te dé más. Pero Él no se queda con nada que tú das. ¿Verdad? Pero cuando tú vas a un lugar y te empiezan a decir, no, pero las primicias, las semillas, oye, ¿estoy aquí o estoy en un lugar donde, entre agricultores o qué estoy aquí? Una vez yo escuché, siembra de la semilla que a ti te dan. ¿Cómo así? Si tú haces zapatos, siembra zapatos. Y los tontos dando 10 pares de zapatos nuevos a estos pillos. Y entonces ahí llevaban carretillas y todo el mundo contento. Yo tengo papayas y llevaban una carroza de papaya y todos los vivos allá con todas las cosas. Y los tontos, porque eran tontos los que íbamos a ese lugar, por tontos, porque Dios decía, ay, pobrecito, ¿no? Tú leíste esto. ¿Qué hace un pastor con una oveja? Ahí estábamos. Y esa oveja ahorita es la iglesia más grande donde yo vengo. Tiene 5,000 personas, pero hay un poco de tontos borregos
escuchando todas las tonterías de unos pillos que están detrás de ellos que lo que quieren es destruirse. Pero el buen pastor te alimenta, el buen pastor te cuida. Dice Pablo, nosotros no queremos lo suyo. Nosotros no le servimos porque queremos lo suyo. Nosotros los queremos a ustedes, dijo Pablo. El pastor debe servir porque no quiere lo suyo. Ay, pero mira, llegó un grupo de músicos, vamos a convertirlos para que... No. Si el Señor lo hace, nosotros queremos lo suyo, las vidas sean salvadas, transformadas, y el Señor hará el resto. Así que los verdaderos cristianos están entrenados, ¿verdad? Entrenados. Escuché la enseñanza de una persona que iba a trabajar como cajero de banco y le estaban dando, ¿verdad? Y él quería, él no sabía nada, pero él quería que le mostraran todos los tipos de billetes falsos que había. Pero ¿cuánto? No, aquí lo que está. Nosotros queremos que aprenda el verdadero. Cuando usted conoce el verdadero, va a identificar cuál es el falso. Tú no necesitas estudiar todas las religiones del mundo que hay, aunque hay una clase de sectas falsas. Pero cuando usted conoce el verdadero evangelio, usted va a identificar el falso. Porque la oveja conoce la voz del pastor. Este mendigo, ex ciego, conoció el amor, el interés de Jesús, que siendo pobre, marginado de la sociedad, ¿qué hizo el buen pastor con él? Lo buscó. Diría uno de los modernos, no, pero eso no tiene nada que darme. No tiene nada que darme. Una vez yo estaba en esa iglesia, ¿verdad? Y mi corazón fue limpiado, yo no tengo nada contra esa iglesia. Pero había una hermanita muy linda que vivía de planchar. Y esa iglesia era de las que tienen sillas VIP, y la gente most important people, y los que aquí ganan esto, los empresarios por aquí, todas esas tonterías. Y pasaban siempre a los que, el Señor me regaló un carro, el Señor me regaló esto, el Señor me regaló esto y esto. Y esa pobre hermana allá, bueno, pobre y tonta también, porque por eso no leía, pero allá ella sufriendo. Entendiendo, a mí Dios nunca me escucha, Dios nunca me hace nada, porque era pobre y vivía de la planchada. Porque esos falsos lo que hacen es estimular el materialismo. ¿Y sabe qué? ¿Por qué la Biblia nos habla de dar? Porque lo mejor para el materialismo no es acumular, es dar. ¿Cómo tú rompes tu materialismo? ¿Dando? No acumulando. Porque por naturaleza yo quiero acumular. No, como hablaba con quien le y si a mí está hablando con hermanos por aquí. ¿Y si a mí nadie me da? No. Cuando yo no tenía a Cristo, ¿quedé? No, que voy a estar dando, tanto que me ha gustado. No, pero ahora sabemos que hay liberalidad para dar. Y esas iglesias quieren es lo suyo, no lo suyo. Un verdadero cristiano, ¿qué hace? Huye de lo falso, no va a cualquier lugar, no sigue como la multitud, no es lo que les gusta escuchar lo bonito, aquellos que dan medias verdades, las iglesias donde no se predica la sana enseñanza porque estaría poniéndose en las manos de los ladrones y los salteadores. Vemos cómo esta vida del hombre que había nacido ciego reconoció la voz. Los creyentes verdaderos no abandonan a Jesús, el buen pastor. Así que termino. Una manera en la que dejas de escuchar la voz del buen pastor es escuchando, es dejándote congregar. Por eso la importancia de congregarte, ¿verdad? En una buena iglesia, en un lugar donde escuches Biblia, ¿verdad? Cuando tú dejas de congregarte, estás dejando de escuchar la voz del pastor. No, pero yo me congrego por televisión. No, hermano. Cada oveja necesita un pastor físico, conocido. Pero si yo vivo acá, bueno, si ya tú no hay una iglesia sana, pues Dios utiliza. Pero cada oveja, si hay oveja, ¿qué? Hay pastor. Si no es oveja, por eso no se congrega. A menos que ya te hayas mudado del lugar. ¿Qué es lo que hace un cristiano cuando se muda a un país como este? Lo primero que hace es buscar en donde me congrego. No es lo último, no. Allá hay buena universidad, hay buen colegio, hay buen trabajo. Ay, a lo mejor hay una iglesia. No, sabemos que todo lo que va a persistir para eso, lo más importante es que tenga un buen lugar donde yo me alimente bien. Porque entonces mi familia no va a sufrir, los negocios no van a sufrir, mis hijos van a estar bien atendidos, todo. Pero lo que no es oveja, mira eso de último recurso. ¿Verdad? Amado hermano, amada hermana, esta vida nadie quiere tu bien como Jesús. Ese es el único pastor. Ese es el pastor que dio la vida por ti y ha provisto un redil donde hay un buen alimento, ¿verdad? Que se llama iglesia. Es el lugar donde Dios ha colocado hombres que te cuiden, que te alimenten, que te reprendan, que te protejan, porque somos vulnerables, porque necesitamos seguir a alguien y por naturaleza vamos a seguir a alguien. Así que cuando se te presente el Evangelio, no desestimes el Evangelio, ¿verdad? Porque allí voy a aprender a conocer la voz del pastor, la verdad revelada de la palabra de Dios. Cuando venga otra voz, la mentira, el error doctrinal, la herejía, inmediatamente ¿qué hacemos? Nada. Pregunto, ¿estás consciente de lo que es el peligro de estar bajo los falsos? ¿Estás en la capacidad de extinguir una enseñanza falsa de una enseñanza verdadera? Cuando escuchas una voz, un mensaje que no es de tu iglesia, ¿eres selectivo con lo que comes?
¿Mm? Esto no nos lleva a crecer en una relación con nuestro pastor porque conoce su voz. ¿Ves la importancia de buscar una iglesia? ¿Ves la importancia de congregarse? ¿Podrá una oveja estar sin un redil? ¿Qué pasaba si la iglesia no tenía un redil? Esa oveja no tenía un redil. Le tocaba quedarse afuera. ¿Y qué estaba afuera? Si los lobos querían entrar, imagínense afuera. Versículo 6. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Así que hoy hemos aprendido que mientras los líderes judíos, falsos pastores, alejaban a las personas de Dios, lo distraían con su legalismo y religiosidad, excluyendo al mendigo, el buen pastor vino para recogerlas en un lugar que se llama iglesia, redil. El buen pastor vino a cuidarlas, a protegerlas, a guiarlas, a conocerlas. Por eso es muy importante tener una relación con ese pastor para conocer su voz. Él no te tiene que conocer más, pero tú le vas a conocer más, vas a intimar más. Las ovejas siguen a un pastor, a Jesús, y él reconoce su voz y le siguen. Pero también, recuerda, cuando escuches las voces extrañas, huye. De igual forma, todo verdadero creyente sigue la voz de Jesús, obedeciendo lo que Él le dice a través de su palabra. Amén. Aprendimos que debemos cuidarnos de lo que escuchamos. Aprendimos que debemos cuidarnos de los falsos pastores. Esos falsos pastores, tú prendes ahorita, te pones en YouTube y vas a escuchar, o te vas por aquí cerca y vas a escuchar cosas muy bonitas. Pero si es un falso, lo puedes ver bien presentado, bien bonito, con tremendo aire acondicionado, todo. Pero su intención, si es un lobo, es destruirte. Es destruirte. ¿Verdad? Termino con Juan 8:47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto ustedes no la oyen porque no son de Dios. Así le dijo Jesús a ellos. ¿Quién es tu pastor? ¿Estás escuchando la palabra de Dios como la palabra de tu pastor? ¿Le obedeces? Porque sabes que solo sus ovejas lo hacen. ¿Has escuchado, amigo que nos escucha o que estás por ahí, has escuchado la primera voz que escuchamos del pastor para salvación? ¿Qué te ha llamado a hacer? Vamos a orar, hermanos y amados hermanos. Vamos a orar. ¿Qué te dijo ese pastor que hicieras? Oremos. Oremos. Señor Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguirte, de honrarte, de ser nuestro pastor. Gracias porque antes estábamos en otro redil y tú entraste por la puerta, nos llamaste para salvación y ahora como buen pastor nos provees todo lo que necesitamos. Ayúdanos, Señor, cada día a reconocer tu voz y a oírla de los falsos. Ver la importancia de nutrirse, de investigar, de conocer tu palabra para ser alimentado con ese pasto tierno. Gracias por ese pasto que nos produce y nos lleva, Señor, por esas sendas de justicia. Señor, gracias por eso, ese descanso que nos das al estar en tus manos, Señor. Y sé que tú nos proteges de los falsos. Protege este pueblo de la falsa enseñanza. Protégenos aún de desviarnos, porque uno puede, Señor, desviarse cuando empieza a escuchar otras voces. Ayúdanos a ser fiel. Si hay alguien aquí, amigo y amiga, que el Señor te ha llamado hoy, déjame decirte que si tú reconoces lo alejado que has estado de vivir del Señor y te arrepientes de tus pecados, ¿verdad? Porque un Dios santo no puede tener la relación con alguien que es pecador, pero Cristo lo hizo posible al morir, derramar su sangre y resucitar al tercer día. Si tú hoy le reconoces como tu Señor y Salvador, tú pasarás y entrarás a redil del Señor como todos aquellos que tenemos hoy nuestro nombre escrito en el libro de la vida por la gracia. Señor, si alguien ha hecho esta oración aquí o a través de nuestro, ¿verdad?, del Facebook, Señor, yo te pido que subas obrando y le guíes en el redil. Si está aquí, que busque y le des hambre por su palabra. Y si está en otro lugar, que le lleves a ese lugar donde consiga que se le dé palabra de vida, un buen pastor. En Cristo Jesús te adoramos. Amén.